Sean bienvenidas, damas y caballero. En este caso es damas y caballero. Un gusto saludarlos y saludarlas. Qué bueno que puedan estar acá en tiempo real y quienes posteriormente se adhieran también. Sea días, tardes o noches, cuando cada uno se esté conectando. Bienvenidos. Vamos a ver entonces nuestra sesión de hoy. En la sesión de hoy vamos a estar hablando justo de ese tema que tuvimos la vez anterior. Les aclaro, como la vez anterior, mientras estaba haciendo el directo, se cayó un momento y me tocó volver a crear una sesión y todo lo demás, por eso me tardé un poco más y varias de ustedes estaban preocupadas diciéndome que qué pasó, que no había ingresado. De pronto no estaban viendo el directo, no alcanzaron a estar. A veces puede ocurrir, por eso les digo que tipo 11:15 aproximadamente, pero la vez pasada no fue así, se nos fue. Bien, retomo. Vamos a ver algunas frases antes de que ustedes me cuenten las que hicieron. Ustedes me dirán de las que hicieron si alguna les pareció difícil, pero quiero que discutamos sobre algunas en general. Hay un poema muy bello que después se volvió un bolero y es un bolero que cantan varios mexicanos, el rey del bolero, junto con otras personas, incluso Luis Miguel, dice: el día que me quieras, las rosas se engalanan. ¿Esta frase de qué tipo es? ¿Será informativa, sí o no? No, profe. Yo digo que es expresiva poética. Sí. Mírenlo de la siguiente manera. Piénsenlo así. Primero, analicemos qué es lo que quiere decir literalmente. O sea, tratemos de traducir esto a un lenguaje literal. Me estará diciendo que si tú me llegas a querer, si tú te llegas a enamorar de mí, quien quiera que sea ese tú, cuando esto ocurra, las flores se van a poner corbata, se van a poner un smoking, se van a poner un frac. ¿O qué es lo que me quiere decir de manera literal, si lo traducimos a un lenguaje literal? Profe, pues yo imagino que significa como que el día que la persona lo quiera, pues todo va a ser como más bello, ¿no? O sea, todo va a ser como más bonito, más llevadero, me imagino. O sea, es una forma de decir que el mundo va a cambiar, que el mundo va a sonreír, que la vida le va a sonreír. Bien. ¿Qué significa que entonces que se engalanen? Que van a florecer, que las rosas florecen, que es un tan especial, es un día tan magnífico que hasta las rosas van a florecer. Bien, este bolero que antes era un poema, antes de musicalizarlo, nos está diciendo que el día que quieran a esta persona, toda la vida va a sonreír, le va a sentir una vida más alegre, más liviana, más llevadera, más tolerable, y que la forma de expresarlo es indicar que las flores se van a engalanar. Esto es, va a florecer, las rosas van a florecer. Esto es poético. Él podría decirlo de otra forma menos impactante, algo menos formal, más literal, diciendo: mi vida no tiene mucho sentido, vivo muy triste, pero estoy seguro que si tú me aceptas, voy a ser feliz, voy a encontrar a tu lado la felicidad. Bueno, otro tipo de cuestiones, pero esa es la idea. Perfecto. Ahora, en un libro llamado Arte Poética, por favor no lo miremos en el texto, estas están en el texto, no miremos, no abramos en este momento, no busquemos en qué página está, si alguien sabe, pues bien, simplemente escuchémosla. Si alguien escucha esta frase del Arte Poética de Borges que dice: un beso no es un contrato, un regalo no es una promesa. La primera era algo emotivo, ¿no es cierto? Algo emotivo, algo poético. La segunda: un beso no es un contrato, un regalo no es una promesa. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es esto? Un beso no es un contrato. Un regalo no es una promesa. ¿Qué dirían? ¿Qué es? ¿Expresivo? Este también es de naturaleza expresiva poética, pero primero traduzcámoslo para que lo entendamos. Esto perfectamente lo pudo haber dicho un reggaetonero, aunque su lírica sería diferente. Pero el mismo mensaje: un beso no es un contrato, un regalo no es una promesa. ¿Qué significa eso? Si lo hubiera cantado un reggaetonero, diría: si te vi, no te conozco. ¿Habrá algún reggaetón que diga eso? No, no lo dudo, algo parecido. Entonces, un beso no es un contrato, un regalo no es una promesa. Es como en una lírica de un reggaetonero diría: si te vi, no te conozco. Entonces, ¿qué significa esto? Que dar un beso no ata absolutamente de ninguna manera, que no hay que ponerle nombres, ni contratos, ni formalismos, que algo que sea como un regalo no tiene que ser una relación. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo, pero lo está haciendo de una manera poética, expresiva.
Clarísimo, ¿no es cierto? ¿O no estaba claro? Sí, profe. Perfecto. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, el concierto estuvo maravilloso, esta es la canción que más me gusta, el concierto estuvo maravilloso, o esta es la canción que más me gusta, o cada vez que veo esta obra de teatro salgo llorando, cada vez que veo Romeo y Julieta, o cada vez que veo Macbeth, lo que sea, salgo llorando. Me emociona profundamente esta obra de teatro, esta es la mejor canción que he escuchado, me encanta este grupo. ¿Qué es? Expresiva. Expresiva. Es una expresión. Hay un tipo de expresiva, no tiene por qué saberla, solo se los cuento pues como curiosidad, que se llama evaluativa. Usualmente esto es evaluativa, estamos dando un juicio de valor, ¿no es cierto? Evaluativa, valorativa, pero sí, en general es expresiva, clarísimo, ¿no es cierto? Nos queda claro, estamos hablando de nuestra subjetividad. No estoy diciendo el tercer movimiento es el más elaborado que se haya hecho en la historia de la música porque la partitura nos indica X, o el tercer movimiento es supremamente simple, es la tercera vez que lo utiliza, ya lo había reciclado, ya lo había utilizado en la oda del amor, contra el amor, corrijo, ya lo volvió a utilizar posteriormente y esta es la tercera vez que lo usa en el himno de la alegría, la tercera vez que utiliza este movimiento y es muy simple, pero es uno de los tres más significativos de la historia de la música. Eso sería, estaríamos hablando de hechos. Pero si yo digo, me encanta, cada vez que yo escucho el tercer movimiento de la novena sinfonía, uy, bueno, ¿no es cierto? Eso ya es expresivo. Y si yo digo, es lo más lindo que se ha creado, es lo más delicioso, lo más sublime, nuevamente estamos haciendo un juicio de valor en torno a esto. Entonces, en unos puntos, si afirmamos hechos del mundo contrastables, hablamos de parte referencial, pero si estamos hablando de nuestra subjetividad, uy, el equipo morado, el mejor, yo sí me mato por este, yo sí, por el morado sí me mato, yo no, gracias, yo sí estudié, muy amable, ni me mato ni mato por el equipo morado, o póngale el color que quiera, el blaugrana, el negro azul y el rojo azul y el blanco, el que sea, ¿no es cierto? Entonces, emotividad pura, ¿no es cierto? Como el bello meme en el cual un nativo de la Amazonía dice, lo mejor es el sextete, nada como mi equipo. Y otro nativo le responde, sí, pero mi equipo es el más ganador de Champions. Algo así más o menos por el estilo. Yo sí me mato por el mío. Bueno, en fin, solo elucubraciones al azar. Otra que puede decir, Carlos se encuentra trabajando. Informativa. Es informativa, lo podemos contrastar, si sabemos a qué Carlos se refiere, lo podemos contrastar, ¿no es cierto? O si yo digo, Ana Juliet está en clase, ¿es informativa o no? Sí, profe. Vamos a contrastarlo, ahí está, al menos, por lo menos está conectada, por lo menos parece que está lente, ojalá que también el ser, casi siempre me responde, entonces yo diría que sí, o podría decir, Erika está prestando atención. Ahí me respondió de inmediato apenas yo había dicho, entonces yo consideraría que es contrastable y temería que sí, temería, no estoy seguro, pero temería que es contrastable y que es cierta, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de frases son informativas de una naturaleza que no tienen por qué saberlo, no es necesario tanto detalle, pero les cuento, esa es descriptiva, porque estoy contando un hecho del mundo con detalle, ¿no es cierto? Entonces estoy diciendo, Erika está prestando atención a la clase, Erika Johanna. O digo, Ana Juliet está en medio de la clase. Estoy describiendo un hecho del mundo. O si dijera, por ejemplo, Pedro está estudiando, lo que sea, ¿no es cierto? Ese tipo de cuestiones son informativas. Si yo digo, el uranio es más pesado que el plomo. Informativa. Informativa. Si yo digo, el uranio, hay ciertos isótopos radioactivos por medio de los cuales podemos ver la edad de determinados elementos. Entonces, dependiendo de la cantidad de plomo o de uranio, si tiene más plomo o más uranio, me indicará si es un elemento más reciente, de acuerdo a si es más estable o si es más antiguo, de acuerdo a la inestabilidad que tenía el elemento. Entonces, en ese orden de ideas, ese tipo de frases que estamos diciendo son frases absolutamente informativas, ¿no es cierto? Si yo digo,
el precio de la gasolina en Colombia no se extrae por la realidad de lo que cuesta su producción, sino que se extrae por una fórmula internacional que no tiene nada que ver con el precio real del crudo. ¿Sería qué? Informativa también. Informativa, descriptiva, estamos contando un hecho del mundo. Perfecto, es informativa. Si yo les digo a ustedes, estamos en el ejército, soldado, trapea el piso, mayor, ya lo trapeé, entonces lo trapea 2 veces. ¿Qué estamos haciendo? Es apelativa porque está dando una orden. Correcto, cuando estamos diciendo apelativa o directiva o incluso locutiva, ¿no es cierto? Dependiendo, no importa cualquiera que utilicemos, siempre equivale a apelativa, directiva, sí. La pregunta, cuando hacemos una pregunta, ¿qué es? Es parte de la social casi siempre. La pregunta es parte de la social casi siempre. Fática, profe. Yo no... bueno, fática si la pregunta está comprobando el canal, perfecto. Pero yo les quiero comentar, si yo les hago una pregunta, casi siempre es social, en la mayoría de casos es social, si yo les hago una pregunta, no les he dicho el nombre, pero ustedes ¿qué nombre le pondrían a una función que hace preguntas? El tipo de parte social que hace preguntas, ¿qué nombre le pondrían ustedes? Una función que hace preguntas, ¿cómo la llamarían? Interrogativa. Claro, por supuesto, perfecto. Entonces, la parte de, pero ¿para qué, mi señor, si ya la limpié, ya está limpia? Esa parte es interrogativa. Muy bien, y lo trapea 2 veces, es imperativa, es una orden, es una dirección, es una apelación. Perfecto, muy bien. Si yo les digo, es dañino consumir drogas. Informativa. Eso es muy interesante. ¿Quién me lo dijo? ¿No estaba viendo de momento? Informativa. Bien, Lisette. ¿Estamos de acuerdo con que es informativa? ¿Es dañino consumir drogas? Profe, pues yo tengo como esa duda porque también podría ser expresiva, porque para una persona puede ser, o sea, tengo entendido que expresiva es como también incluye su opinión personal. Para algunas personas puede ser que no sea dañino, entonces eso podría como, o sea, sí puede ser informativa, pero quería preguntarle si también podría ser expresiva. Mira qué interesante, es que, por ejemplo, hay usos terapéuticos de las drogas, ¿no es cierto? Y entonces hay distintos tipos de usos terapéuticos, incluso con psicotrópicos, incluso hay usos terapéuticos que se han hecho dentro de distintas formas de terapias, incluso hasta con LSD, ¿no es cierto? Con marihuana, por ejemplo, se hacen usos terapéuticos para ciertos tipos de dolores. Con opiáceos se hacen usos terapéuticos para dolores muy fuertes. Entonces, cuando yo digo una frase como las drogas son dañinas, así presentándola tal cual, hay tanta ambigüedad que ahí no estoy aclarando un hecho del mundo. Cuando digo las drogas son dañinas, estoy tratando de indicar que los demás tengan un pensamiento o una adherencia a algo que yo tengo. Miren que parece información, pero si miramos bien detrás de esto, cuando digo es dañino consumir drogas, yo estoy tratando de persuadir a la persona, estoy tratando de persuadirla de que no consuma, pero es que las drogas pueden tener muchísimos usos. Entonces hay usos terapéuticos, hay usos medicinales, hay usos chamánicos y por eso están legalizadas en muchas partes del mundo gran cantidad de drogas para determinados usos. Entonces, más bien si yo dijera, por ejemplo, Eso, profe, sí, que cómo se podría plantear para que fuera informativa. Perfecto. Si yo digo, por decir alguna cosa, los enteógenos producen alucinaciones, por ejemplo, ¿no es cierto? Si yo digo, el enteógeno produce alucinación, ¿eso es contrastable o no es contrastable? Sí es contrastable. Sí lo es. Yo puedo contrastar si un enteógeno produce o no produce alucinaciones. Si yo conecto a una persona que está bajo el influjo de enteógenos, lo conecto para que le hagan, por ejemplo, puede ser una tomografía para emisión de positrones o algo mucho más básico todavía, que le hagan un potencial evocado,
podría darme cuenta que no está respondiendo a los estímulos visuales, sino a zonas que usualmente se emplean más para la imaginación y para el recuerdo. Entonces podría inferir de manera fácil que la persona está teniendo alucinaciones. No que está viendo, no que está percibiendo, sino que está alucinando. Entonces, eso es contrastable. Yo puedo contrastar y decir, por ejemplo, el tabaco tiene más de 2.000 sustancias tóxicas. La nicotina produce cáncer, pero como hay más de 2.000 sustancias tóxicas, el tabaco puede producir, además de cáncer, este otro tipo de enfermedades, enfisema. Bueno, y puedo empezar a decir toda una descripción de las enfermedades que producen, ¿no es cierto? Cualquier sustancia que se fume, por ejemplo, se fume tabaco, se fume marihuana, se corre el riesgo de que eventualmente se tenga algún problema pulmonar de tal tipo en la medida en la que se consuma de tal y tal y de tal forma. Entonces, cuando ya comienzo a decir de manera más específica qué es lo que produce y eso que yo estoy diciendo es contrastable y tengo estudios que lo respaldan, cambia, ¿no es cierto? Pero si yo vengo a decirles la droga es dañina, es extremadamente ambiguo, ¿no es cierto? ¿O no es ambiguo? Sí, sí, señor. Le falta, o sea, le faltaría argumentos. Claro, y como es tan ambiguo, lo que estamos tratando es de lograr una persuasión en el auditorio, que el auditorio diga, no voy a consumirlo. Ahora vamos a decir, no se deben usar drogas. ¿Qué sería esa? Esa tal vez pueda ser apelativa. Esas apelativas, directivas, de generar normas en las personas, es una norma. Si yo les digo a ustedes, por el contrario, una situación como la siguiente, la sustancia, los opiáceos, particularmente la heroína, son las sustancias más adictivas que existen. La heroína probablemente sea la sustancia más adictiva y genera X reacciones aparte de la adicción en el cuerpo humano. Eso ya se vuelve informativo, ¿no es cierto? Cuando yo planteo ese tipo de situaciones, ahí sí se vuelve informativo. Si yo les digo, las drogas son malas, es lo mismo, las drogas son malas, es lo mismo que la que habíamos planteado ahora. Es lo mismo que consumir drogas es malo. Y esa fue la campaña de Reagan, de Thatcher, y es la misma campaña de... Se me escapó, se me olvidó. ¿Cómo es que se llama? Ah, de Mr. Garrison, que también se olvidó después Miss Garrison en South Park. Drugs are bad because drugs are bad. Las drogas son malas porque son malas. ¿Hay un motivo allí? ¿Hay una explicación? Simplemente es una propaganda, ¿no es cierto? Y se está haciendo propaganda. Pero si las personas explican cuáles, por qué, qué producen, qué generan, cuáles no son de ese nivel de adicción, cuáles no, en fin, cuáles son los usos también terapéuticos y de qué manera, etcétera, cambia, ¿no es cierto? Cambia. Cuando simplemente se plantea, son malas porque son malas, es lo que quiero es persuadir al auditorio. Si yo digo, por ejemplo, ¿a qué hora vienes? ¿Qué sería eso? Interrogativa social. Interrogativa. Sigo, quien hace un daño debe repararlo. Quien hace un daño está obligado a repararlo. Directiva o normativa. Directiva, apelativa, muy bien. Normativa, muy bien, muy bien. Perfecto. Perfecto. Hay drogas como X que causan un delirio. Cuando las personas, por ejemplo, son adictas, las drogas les causa síndrome de abstinencia. Se puede comprobar con el tabaquismo, se puede comprobar con el alcoholismo o con cualquier otra sustancia que genere adicciones. Bueno, eso ya es informativo. Listo. Y está expresando unas causas y unas consecuencias. Está mostrando una idea causal. Listo. Eso ya nos quedó muy claro, los veo súper ubicados. Entonces ahí sí vamos a las que hicieron ustedes. Vete de mi casa, ¿qué es eso? Directiva. Vete de mi casa, directiva, clarísimo. Si alguien le pone apelativa, obvio, ¿no es cierto? No me interesa qué nombre estén utilizando, si es el pragmático, si es el de Bula, si es el de Jacobson, no interesa. Lo que me importa es que entendamos de qué se trata, ¿no es cierto? Si fuera en el decirle, sería, por ejemplo, una ilocutiva y el modo en el que está dándolo es una orden. ¿Qué me dejó tu amor que no fueran pesares? Poética. Poética, interrogativa, bien. ¿Cuánto dinero ganaste?
Interrogativa. Interrogativa, muy bien. Ah, esta es la más sabrosa de todas. Esta es sabrosísima. Esta es magnífica. El barbero del pueblo sí se afeita. El barbero de mi pueblo sí se afeita. Porque afeita únicamente a los que no se afeitan a sí mismos. El barbero de mi pueblo sí se afeita porque afeita únicamente a los que no se afeitan a sí mismos. ¿Cómo es eso? ¿Quién me cuenta? Profe, yo la verdad no la hice, no. ¿Por qué no la hiciste? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Te dio pereza? ¿No alcanzaste? ¿O cuando te enfrentaste a ella pasó algo? Es que en un momento pensé que era informativa, porque decía, el barbero sí se afeita, pero cuando dice porque afeita únicamente a los que no se afeitan a sí mismos, pues obviamente afeita a los que no se afeitan, pero no es como la razón de la por qué él se afeite. Entonces hay como que entré en un conflicto. Bueno, muy interesante lo que estamos viendo. Perfecto. ¿Qué otra persona lo trató de hacer? Y me explicas qué resultado le dieron. ¿Están de acuerdo con que puede ser informativa? ¿Qué me ibas a decir, Valen? Cuéntame, Valentina. Yo lo hice, pero creo que me equivoqué porque tomé en cuenta el anuncio que decía abajo que dice, atención, se trata de una trampa lingüística, Sí. entonces le puse informativa porque tomé en cuenta ese anuncio, porque está pues anunciando que es una trampa lo que acabo de leer. Informativa el anuncio. Informativo el anuncio, pero no la frase. Sí, El anuncio es solo una advertencia, ese no es lo informativo. Bueno, si yo les digo a ustedes, hay proposiciones atómicas y moleculares. Si yo les digo a ustedes, el barbero del pueblo se afeita, ¿eso es atómico? ¿Eso es proposición, sí o no? Si digo, el barbero del pueblo se afeita, o se afeita a sí mismo, ¿es proposición o no? Sí lo es, ¿no? Sí, claro, Diego, eso se puede contrastar. El barbero del pueblo se afeita. Ah, pues podemos contrastarlo. Vamos a otra. Si yo les digo independiente, el barbero del pueblo afeita únicamente a los que no se afeitan a sí mismos. ¿Es comprobable o no? ¿Se puede decir como una proposición? El barbero También lo solo... es. Dime, Diego. También lo es, ¿no? Sí, también. Ambas son proposiciones, ambas son informativas, pero tienen un problema muy serio. Les voy a plantear. Miren el chat box. No me escriban nada, por favor, hasta que yo no te he escrito dos frases. Eso no lo van a poder ver los demás chicos, simplemente es para que ustedes lo observen y a los chicos les vamos a contar. ¿Qué dice la primera frase? ¿Qué dice? Alguien que me la lea del chat box. Lo lo que que dice abajo es mentira. La primera dice, lo que dice abajo es mentira. ¿Y la segunda qué dice? Lo que dice arriba es verdad. Lo que dice arriba es verdad. ¿Ante qué estamos ahí? Una contradicción. Una contradicción terrible porque dice, lo que dice abajo es mentira. Y es lo otro, dice, lo que dice arriba es verdad. Entonces, si es... Bueno, les voy a plantear otra antes de que entremos a analizar el problema. Les voy a plantear otra. Saulo de Tarso, mejor conocido. ¿Saben quién es Saulo de Tarso? No. ¿Alguna vez han escuchado hablar de él? Es un ciudadano. Pablo. Claro. Yo, Un ciudadano romano muy famoso que fue que creó el cristianismo como lo conocemos actualmente, y que lo expandió el mundo con la doctrina actual. Saulo de Tarso cayó en un dilema muy famoso, el dilema del cretense. Resulta que los griegos tenían una paradoja para burlarse mucho. Era una paradoja en la que decían, todos los cretenses son mentirosos, y debe ser verdadero porque lo dice Epimenides, que es un cretense. Entonces, todos los cretenses son mentirosos y debe ser verdadero porque lo dice un cretense. Caemos exactamente en el mismo problema, ¿no? Vamos a analizar entonces. Y Pablo dice, y como dicen los griegos, todos los cretenses son mentirosos y debe ser cierto porque lo dice un cretense. Entonces cayó en el mismo problema. Los griegos lo tenían como un chiste, pero él lo entendió como si fuera una cosa literal. Vamos a observar.
Si todos los cretenses son mentirosos, y es cierto porque lo dice un cretense, ¿qué pasa? Todos los cretenses son mentirosos. Primera frase. Si es cierto que todos los cretenses son mentirosos, la segunda frase dice, y es cierto porque lo dice un cretense, si es cierto que todos los cretenses son mentirosos, lo que dice el cretense es falso. Entonces, si es falso que todo lo que dicen los cretenses es verdad, cuando él dice que los cretenses son mentirosos, sería falso la primera frase. O sea, si es verdadera la primera, la segunda es falsa. Y si es verdadera la segunda, la primera es falsa. Si la premisa es verdadera, la conclusión es falsa. Si la conclusión es verdadera, la premisa es falsa. Eso se llama una paradoja. Lo mismo que dice acá. Si es cierto que lo que dice abajo es mentira, entonces es falso que lo que dice arriba es verdad. Si es verdadera la premisa, la conclusión es falsa. Y si es verdadera la conclusión, es falsa la premisa. Si es verdadero que el barbero del pueblo se afeita a sí mismo, es falso que solo afeita a los que no se afeitan a sí mismos. Y si es verdadero que el barbero del pueblo se afeita a sí mismo, es falso que si es verdadero que el barbero del pueblo afeita nada más a los que no se afeitan a sí mismos, es falso que se afeita él mismo. Una paradoja brutal. ¿Lenguaje informativo? Sí, pero es el límite del sentido. Llegamos a un punto que no tiene sentido. Ese es el límite del sentido. De eso se trata también en cierta medida los chistes. Por eso un chiste no se debe explicar. El que no entendió el chiste, eso no se explica. Después no es gracioso. De pronto se reirá solo 10 horas después o al otro día si lo entendió. Pero el chiste no se debe explicar porque es el límite del sentido o es el doble sentido. Cuando una palabra puede tomar multiplicidad de sentidos. Lo mismo pasa acá. Las paradojas son irreconciliables. Porque la paradoja, si una es verdadera, la otra es falsa. Es una situación muy interesante que pasa con las paradojas. Es decir, ¿es informativo? Sí, pero ¿tiene valor de verdad? Es imposible de determinarlo, porque si es verdadera la premisa, es falsa la conclusión. Y si es verdadera la conclusión, es falsa la premisa. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Creo que no. Señor. Señor. O fue que nadie me está escuchando. Así, cuando les dije que estaban en clase, el valor de verdad es falso. Están conectados, pero falso. No hay nadie, no hay sujetos. Espero que se haya quedado claro. Para una dama fue claro, no sé para todos los demás. Ojalá que sí. Sí, profe, claro. Bueno, excelente. La temperatura es agradable. Luz, ¿qué piensas tú de esta? ¿La temperatura es agradable? No sé si estuviste en la clase hace un minuto, si estuviste ya la resolvimos, si no estuviste, de todos modos cuéntanos. ¿Qué piensas de esta, Luz David? Profe, yo creo que es función fáctica. La temperatura es agradable. Hay alguien que crea que esa es informativa, alguien que considera que es informativa. La temperatura es agradable. Yo creo que es expresiva. Es expresiva. Bueno, coincidimos en que es expresiva porque es la subjetividad de cada uno, pero viene una pregunta todavía más fuerte. Si yo les dijera, está haciendo calor en este momento, en el lugar en el que yo estoy está haciendo calor, o si yo les dijera, en el lugar en el que estoy está haciendo frío, ¿ya se vuelve informativa? No, también es expresivo, porque depende de la sensación de cada uno. Perfecto, perfecto, perfecto. O sea, dentro de ciertos rangos, eso es la sensación. Yo tengo calor, me abrí la camisa, me quité la corbata, pero es posible que alguien sienta frío. Alguien acostumbrado a estar viviendo en un lugar mucho más caliente, mucho más tropical. Ahora, si yo les dijera a ustedes, en este momento estamos en donde me encuentro, ya les voy a decir exactamente cuánto estamos. En este momento donde yo me encuentro, estamos a 22 grados centígrados. ¿Es informativa o no es informativa? Sí, es informativo. Sí, es informativo. O les digo todavía más, estoy en un lugar que en climatología es considerado templado, porque está en un rango entre X y Y temperatura que le hace que sea definido y establecido como templado. ¿Cómo sería esa? Informativa, ¿no? Perfecto. Entonces, miren que algunas, lo que impera es la subjetividad, lo que yo siento. Esas no pueden ser informativas, pero cuando las cuantifico, fácilmente se vuelven informativas. ¿Queda claro? Sí, profe. Clarísimo, ¿no es cierto? Sí, profe. Si les digo a ustedes, qué terrible catástrofe la de Armero. ¿Cómo sería esa?
Expresiva, ¿no? Expresiva, ¿no? Expresiva, expresiva, por completo expresiva. Qué terrible catástrofe la de Armero. Si yo les digo a ustedes, tendríamos que aclarar si fue el del 89 o el del 2019, pero al margen de esto, si yo les digo el terremoto de México ocasionó 1.000.000 de víctimas, y si aclaráramos que fue el de los 80, ¿cómo sería esta? Informativa. Informativa. La Sí, contrastamos. informativa. Incluso si fuera el de los 90, no interesa, o el del 2000, no interesa. Incluso si fuera ese, también es informativa, lo podemos contrastar, ¿no es cierto? Si no cumple con el número, también seguiría siendo informativa. Te prometo que vendré. Expresiva, puede ser. Expresiva, en donde mejor cabe esta, en la que mejor cabe es en la clasificación de los actos de habla, ¿no es cierto? Como ilocutiva, pero sí es expresiva. Cabe muy bien en los actos de habla como ilocutiva. La promesa es una ilocución, y acá viene algo supremamente interesante. El modo psicológico de la promesa es una ilocución. Y yo les hago esta pregunta. Si yo dijera, es ilocutiva lo que se dice, ¿no es cierto? Y la consecuencia es perlocutiva. Por ejemplo, puede ilusionar a la persona. Uy, qué rico va a venir. O la puede dejar como, uy, qué pereza. Yo cómo le digo que no venga. ¿Cómo hago para que no venga? No sé, te puede generar algo, eso ya es lo perlocutivo. Pensemos en este mismo caso lo ilocutivo y lo perlocutivo en esta promesa. Te prometo, o más bien te juro, porque ese es un mal uso de la promesa. Eso es, así se usa en inglés, I promise, pero no es correcto en español. Te juro, en español, te juro que te amo, que eres lo más especial que habéis llegado a mi vida. O te juro que por siempre te seré fiel, cualquier cosa de estas. Cuando se pronuncia ese tipo de frases, son ilocutivas. ¿Y qué tipo de cosas podrá generar? Lo perlocutivo, ¿qué podrá generar en el escucha? Cuando se dice, te juro que te amo, te juro que eres lo más especial que he encontrado en mi vida, te juro que te seré fiel, ¿qué puede generar en el escucha? Pues en la persona que escucha, yo considero que pues esa palabra te juro es como, le da como un poco más de credibilidad, pues cuando en realidad valoramos la importancia de esa palabra. Cuando se entiende, ¿no es cierto? Porque es muy importante en la teoría de los actos de habla comprender que jurar y prometer son un acto. Para alguna persona es solo una palabra, pero es un acto. O sea, si se entiende la idea de actos de habla, esto es un acto, es algo muy fuerte. Entonces puede generar, el modo psicológico que puede generar es, por ejemplo, si la persona siente algo por el otro, probablemente se va a emocionar mucho, ¿no es cierto? Algo favorable, va a acrecentar lazos. Si la persona no le agrada, no le gusta, va a generar incomodidad. Si la persona la ama profundamente, pero ya le ha fallado varias veces, puede generar incredulidad, ¿no es cierto? Son distintas cosas que puede generar en el escucha, ¿no es cierto? Usualmente pensaríamos que va a generar sentimientos fuertes, agradables. Te juro que eres lo mejor que me ha pasado, que eres lo más especial. Bueno, y si le dice, te juro que eres lo peor que me ha pasado en la vida. Eso está paradójicamente interesante, ¿o no? Porque jurar es comprometerse con algo, y te juro que ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Violento, ¿no les parece que generaría una paradoja allí? Paradójico como el anterior. Esto es como la paradoja de las leyes de Murphy. Hay una ley de Murphy que dice que la galleta siempre cae por el lado de la mantequilla. Claro, la galleta siempre cae por el lado de la mantequilla y de la mermelada. Y la otra dice que el gato siempre cae en... ¿De pie? Que siempre cae en sus patas, de pie. Entonces, la paradoja que han elaborado, y es interesantísima, hay un artículo maravilloso
con los experimentos, con las conclusiones del resultado del experimento, que ha generado una paradoja espacio-tiempo que permite que nunca caiga el objeto, es amarrarle a un gato una galleta con mantequilla en su espalda. Entonces es una paradoja espacio-tiempo que no va a permitir que nunca caiga, sino que siempre va a continuar produciendo energía. Es maravilloso el artículo, de hecho hay varios, pero pues el primero fue muy original, fue muy sabroso. Así más o menos es la paradoja de prometer, pero algo que sea nocivo, algo que sea contrario a la naturaleza de una promesa. 5x menos 3, ¿cómo sería ese? Es fática, ¿no? Porque, o sea, es como una interrogación. Me imagino que está esperando a que le dé una respuesta y por respuesta, pues el resultado de la operación matemática. Es una interrogación, inicialmente es interrogativa. Ahora, ¿qué quiero yo que haga? Muy bien, sería algo fático, estaría buscando que generara algo perlocutivo, estaría generando una respuesta. ¿Cómo hago para que esto se vuelva informativo? Resolviendo la operación. Perfecto, si esto fuera una igualdad, ya con eso se vuelve informativo. Si fuera 5x menos 3 igual 2, 5x menos 3 igual 15, yo ya puedo resolver y al despejar me voy a dar cuenta si la igualdad está bien o está mal hecha. Si al despejar la igualdad está bien hecha, si resulta que 2 es correcto o que 15 es correcto, si al despejarlo resultara coherente, u 8, si alguno de estos resultados resultara coherente, entonces esa igualdad es informativa verdadera. Pero si alguno de estos resultados no da, es informativa falsa, pero necesita la respuesta. Es decir, necesita ser una igualdad para poder volverse informativa. Clarísimo, ¿no es cierto? Sí, señor. Hagamos unas dos más. Luz es una mujer puntual. ¿Cómo sería esta? Informativa. Normativa. En condiciones normales, esto se llama ceteris paribus, es decir, dentro de las cláusulas normales, dentro de lo coherente, sí. O sea, si todos entendemos por puntual lo que dice el diccionario, que las personas lleguen a tiempo a los lugares, ¿no es cierto? Y Luz cumple con esa característica, eso es informativo, eso es contrastable. Ahora, si ya es una subjetividad muy grande, porque hay personas que dicen 15 minutos antes es puntual, 10 minutos antes es a tiempo, 5 minutos antes llegó tarde. Eso no es el significado de puntualidad, es una idealización, bueno, ¿no es cierto? Es una forma de respetar el tiempo de los demás, etcétera, pero es una idealización, eso no es el significado de puntualidad. Es decir, ceteris paribus, es decir, dentro de lo que sea coherente para la definición de lo que es puntualidad, perfecto. Sí es informativo. Ya si es en la subjetividad de una persona de estas que hay que llegar media hora, o en la subjetividad de una persona que dice llegué media hora después, pero es relativo, media hora es casi que a tiempo, si nosotros nos vamos a la idea de que no existe el tiempo y el espacio y que todo esto se puede dividir en infinitum y que no podemos transitar el infinito, por lo tanto yo no puedo desplazarme y el movimiento es ilógico y es irreal, por lo tanto en últimas llegar media hora después es casi que llegar a tiempo. Bueno, en ese caso también es otra exageración de la persona que exagera por llegar temprano, el que exagera por llegar tarde. Si tenemos la definición coherente de lo que es puntualidad, perfecto, ¿no es cierto? Sería totalmente contrastable. Si yo digo, Pelé fue el mejor jugador de fútbol, se los cambié. Si digo, Pelé fue el mejor jugador de fútbol de la historia, Messi es el mejor jugador de fútbol de la historia, Ronaldo es el mejor jugador de fútbol de la historia, Maradona es el mejor jugador de fútbol de la historia. Es expresiva, es una apreciación personal. Perfecto, perfecto. Otra cosa es que yo diga, por ejemplo, el jugador que más mundiales ha ganado, que ha tenido más campeonatos locales, que ha ganado campeonatos internacionales y que ha alcanzado más de 700 goles en el mundo, lo único que cumple con esas características es Pelé, lo que lo convierte en un jugador más destacable que los demás, en un jugador que ha metido mayor número de goles o que ha sido más eficaz. Bueno, ese tipo de cosas ya son estadísticas, pero si digo que es el mejor, allí ya entra la subjetividad, porque alguien dirá, sí, tiene muchísimos menos goles Maradona, pero también tiene los mundiales y fue muy lírico, fue muy bonito y representó el sentimiento del pueblo.
subjetividades, ¿no es cierto? En este caso son absolutas subjetividades. Otro dirá, sí, no tiene ningún mundial, no ha ganado nada con su selección, no tiene absolutamente nada con su selección, pero juega tan bonito Messi, ha metido tantos goles y juega tan bonito. Otro dirá, ha ganado con su selección un único campeonato, ha metido muchísimos goles, es el máximo goleador de Champions, pero no ha ganado ningún mundial, pero juega tan bueno Ronaldo, juega tan bonito. Esos son subjetividades. Subjetividades. Son tan líricos, este es más físico, en cambio este es más lírico, vea qué bonito ese taquito que hace. Ese tipo de cosas son subjetivas. Bueno, entonces yo creo que ya tenemos una noción general. Yo creo que con eso ya tenemos una noción general. Por ejemplo, esta de X persona es mentirosa. ¿Cómo podríamos pensar esta? Porque si digo, me molestan los mentirosos, esto ya es algo subjetivo, pero si digo X persona es mentirosa, ¿será subjetivo o no lo será? Profe, pues, Me puede decir Valentina y luego Erika. ¿Quién puede? profe, pues podría ser, es que podría ser informativo, pero al mismo tiempo podría ser expresivo. O sea, porque también podría ser una opinión personal, pero no sé, me iría más porque es expresivo. Gracias, Valentina. Y Erika, Giovanna, ¿qué opina? Yo considero que así tal cual usted lo está mencionando es expresivo porque no tenemos información que argumente el hecho de que esa persona es mentirosa o no. Pues como un hecho concreto que indique que si es mentirosa ya sería informativo. Muy bien lo que están diciendo las dos. Excelente. Mire que hay un detalle, ¿no es cierto? Si estamos dentro de personas coherentes, dentro de personas que entienden qué es la verdad y la mentira, entonces saben de criterios de verdad. Por ejemplo, podemos hablar de una verdad materialista, una verdad correspondentista, entre personas que tengan un mínimo académico o que siquiera respeten el valor de la palabra, siquiera eso, sin que tengan ninguna formación académica, entenderán la coherencia entre palabras y hechos, ¿no es cierto? Entonces estamos en ese contexto y decimos, tal persona no distingue entre las palabras y los hechos, los manipula, los tergiversa, los describe a conveniencia, los deforma, eso es ser mentiroso, ¿no es cierto? Entonces, en un contexto de estos, ceteris paribus, volvemos en un contexto de estos en donde nosotros entendemos qué significa verdad y mentira como un criterio, no como una verdad absoluta, una mentira absoluta, sino como un criterio de verdad y en este caso materialista que podemos contrastar con los hechos, algo sencillo. Si yo tengo hechos para demostrarlo, si lo podemos comprobar, si vemos que una persona deforma la realidad, pues le podemos decir que está mintiendo, sin ninguna dificultad. Ahora, si es simplemente una especulación, si no hay ninguna evidencia, si es solo un chisme, si es una calumnia, ese tipo de cosas, pues allí se volvería una emotividad. Entonces, en un contexto en el cual tengamos alguna evidencia, podamos estar hablando, claro que eso puede ser informativo, por supuesto, pero en un contexto en el cual solamente estamos nosotros diciéndolo, subjetividad pura, eso es expresivo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Espero que que les haya aportado la sesión de hoy. Muchísimas gracias, profe. Un abrazo muy grande y les deseo lo mejor. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Que esté bien. Muchas gracias, profe. Profesor,